Esta no es solo historia, es memoria sagrada. Aquí Dios no se esconde, camina entre batallas, reyes, ruinas y decisiones humanas. El Jordán se abrió porque la promesa avanzó. Muros cayeron, tierras fueron tomadas, no por espada, sino por obediencia. Pero el pueblo olvidó, y cuando olvidó a Dios, cayó una y otra vez. Jueces se levantaron, libertadores por misericordia. Ciclos de pecado, ciclos de gracia. Dios sigue siendo fiel, aunque el hombre no lo sea. Él escribe historia, aún con manos imperfectas. En medio del caos, una historia silenciosa floreció. Ruth eligió fidelidad y Dios escribió redención. Un profeta oyó la voz, un rey fue ungido, otro fue rechazado. David cayó, pero se arrepintió, porque Dios no busca coronas, busca corazones. Reinos se levantaron, reinos se dividieron, altares fueron profanados, profetas alzaron la voz. Advertencia tras advertencia, llamado tras llamado, hasta que el pecado rompió la ciudad y el pueblo fue llevado lejos. Aún así Dios no abandonó. Cuando el trono cayó, su promesa permaneció. Porque Dios gobierna más allá de los reyes. Desde Josué hasta Esther, una verdad permanece. Dios reina, Dios restaura, Dios cumple lo que promete. Así Dios no abandonó. Cuando el trono cayó, su promesa permaneció. Porque Dios gobierna más allá de los reyes. Desde Josué hasta Esther, una verdad permanece. Dios reina, Dios restaura, Dios cumple lo que promete. No fue una invasión, fue una promesa cumplida. No fue ambición humana, fue obediencia divina. La tierra esperó hasta que llegó el tiempo. El Jordán se abrió cuando los pies tocaron el agua. La fe caminó primero y el camino apareció después. No cruzaron por fuerza, cruzaron porque Dios iba delante. Así comienza la conquista, creyendo antes de ver. No se hereda con palabras, se conquista paso a paso, en obediencia, bajo la voz de Dios. No cayeron por espada, cayeron cuando el pueblo
obedeció sin discutir. Dieron vueltas en silencio, confiando en una orden que no tenía lógica, pero sí autoridad. Pero sí autoridad. Cada ciudad tomada era una batalla del corazón. Cuando confiaron en Dios, la victoria llegó. Cuando confiaron en sí mismos, la derrota habló. La conquista reveló quién gobernaba realmente. Cada ciudad de caminar fielmente. Cuando Dios dirige la guerra y el pueblo obedece, la conquista reveló quién gobernaba realmente. No es solo un lugar, es el resultado de caminar fielmente. Cuando Dios dirige la guerra y el pueblo obedece, la conquista reveló quién gobernaba realmente. Conquistó obediencia. La promesa fue dada por Dios, pero debía ser poseída. La tierra sigue ahí. La promesa permanece. La pregunta es, ¿cruzarás el Jordán o te quedarás mirando desde lejos? Moisés ha partido. El desierto quedó atrás. Ahora la promesa está delante y el liderazgo ha cambiado de manos. El Jordán no se cruza con palabras, se cruza con fe. Las murallas no caen por fuerza humana, caen por obediencia. No temas el tamaño del enemigo, porque la promesa no depende de tu espada, sino del Dios que va delante. Sé fuerte, sé valiente. No te apartes del camino, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. Paso a paso, la tierra fue tomada, no por perfección, sino por fidelidad. Cuando el pueblo obedecía, la victoria seguía. Cuando olvidaban a Dios, el avance se detenía. La promesa era segura, pero la posesión requería decisión. Cada batalla era una prueba del corazón. ¿Confiarás en ti mismo o en el Dios que prometió? Sé fuerte, sé valiente. No temas, no retrocedas, porque el mismo Dios que abrió el Jordán derriba murallas y cumple su palabra. Josué no habla de conquista, habla de fidelidad. La promesa sigue en pie, el llamado permanece. La pregunta no es si Dios cumplirá. La pregunta es si tú avanzarás.
Después de la conquista, vino el olvido. No faltó tierra, faltó fidelidad. Y cuando el pueblo olvidó a Dios, el ciclo comenzó. Y cuando el pueblo olvidó a Dios, el ciclo comenzó. Hicieron lo malo ante sus ojos, abandonaron el camino. Entonces vino la opresión, no como castigo sin sentido, sino como consecuencia. El enemigo gobernó porque el corazón se apartó. Y cuando clamaron, Dios escuchó. Levantó jueces no perfectos, pero dispuestos. Porque aún en la oscuridad, la misericordia no se agotó. Débora habló con autoridad. Gedeón dudó, pero obedeció. Sansón cayó por su debilidad, pero aún así, Dios usó su fuerza. No fueron héroes sin fallas, fueron instrumentos en manos de un Dios fiel. Descanso, olvido, y el ciclo volvió a comenzar. Porque sin un corazón rendido, la victoria es temporal y la caída es segura. Dios no abandonó a su pueblo, aunque su pueblo abandonó a él. Una y otra vez levantó liberadores para recordarles quién era su verdadero rey. Dios no abandonó a su pueblo, aunque su pueblo lo abandonó a él. Una y otra vez levantó liberadores para recordarles quién era su verdadero rey. Dioses no es solo historia, es advertencia. Cuando no hay rey en el corazón, cada uno hace lo que bien le parece. Pero aún entonces, Dios sigue llamando, esperando que el ciclo termine en obediencia. En tiempos donde cada uno hacía lo que bien le parecía, una historia pequeña cambió el curso de una herencia. No con espadas, sino con fidelidad. No con espadas, sino con fidelidad. El hambre llevó a una familia lejos. La muerte dejó a una mujer vacía. Noemí volvió sin esperanza, pensando que Dios había cerrado su mano. Pero la redención aún caminaba con ella. Donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. La fidelidad sembrada en silencio
nunca es ignorada por el cielo. Ruth no eligió el camino fácil, eligió permanecer. Recogió espigas con humildad, sin saber que cada paso la acercaba al propósito. En los campos del anonimato, Dios estaba escribiendo redención. Él nos apareció como respuesta, no por casualidad, sino por obediencia. El Redentor se levantó cuando la fidelidad fue hallada, porque Dios honra a quienes confían, aun cuando no entienden. La Redentor no siempre llega con ruido, a veces llega con amor constante. Una mujer extranjera fue injertada en la promesa, y de la fidelidad nació un linaje eterno. Y Dios respondió con un futuro que ella nunca imaginó, porque en tiempos oscuros la fidelidad sigue siendo luz. No porque Dios fallara, sino porque olvidaron confiar. Así comenzó la transición del silencio del profeta al ruido del troro, y en Osario entro solo oían deseo. Ungió jueces, reprendió reyes y habló verdad aunque doliera, porque el liderazgo verdadero no nace del poder, nace de obedecer a Dios. Dios mira el corazón, no la estatura, No el trono, sino la obediencia. porque reinar sin Dios es perderlo todo. Aunque parezca victoria. Saúl comenzó con humildad, pero terminó gobernado por el miedo. Obedeció a medias y perdió lo eterno. El reino fue dado, pero el corazón no fue guardado. Entonces Dios buscó A otro tipo de rey. Uno que cuidara ovejas antes que coronas. Uno que entendiera que la victoria comienza en lo secreto. Entonces Dios buscó
a otro tipo de rey, uno que cuidara ovejas antes que coronas, uno que entendiera que la victoria comienza en lo secreto. La unción cayó en silencio, pero el destino ya estaba escrito. No todo rey es aprobado. No todo rey es aprobado. No todo líder es llamado. Dios levanta a quien le cree, no a quien se exalta. Porque el reino pertenece a los corazones rendidos a Él. No todo rey es aprobado, no todo líder es llamado. Dios levanta a quien le cree, no a quien se exalta. Por todo rey es aprobado, no todo líder es llamado. Dios levanta a quien le cree, No a quien se exalta. Porque el reino pertenece a los corazones rendidos a Él. No es solo historia. Es una advertencia y una promesa. Dios sigue buscando reyes, no para el trono, sino para el corazón. No fue la corona lo que hizo rey a David, fue el pacto. No fue la espada lo que lo sostuvo, sino la misericordia. Así comienza el reinado de un hombre conforme al corazón de Dios. Unificó tribus, levantó Jerusalén y trajo el arca al centro del reino. Porque cuando Dios gobierna el corazón, la nación encuentra dirección. El reino no se construye solo con victoria, sino con reverencia. Dios exalta al humilde y sostiene al arrepentido. Porque el trono verdadero se mantiene de rodillas. David miró lo prohibido, tomó lo ajeno, y el pecado entró al palacio. La espada no se apartó de su casa, y el peso de la culpa dobló su alma. Entonces habló el profeta, no con halagos, sino con verdad. Ese hombre eres tú. Y el rey, en lugar de endurecerse, se quebrantó. Esquivió migó su falta, no justificó su error. Se postró, lloró y pidió un corazón limpio. Porque Dios no desecha al corazón contrito, aunque haya fallado. No es perfecto el rey que Dios usa. Es rendido. No es intachable el líder aprobado. Es arrepentido. La gracia sostuvo el reino y la misericordia escribió su legal. No es la historia de un rey sin pecado, sino de un Dios fiel al pacto. Porque cuando el corazón vuelve a Él, el reino permanece. Permanece.
alcanzó su mayor gloria cuando pidió sabiduría, pero comenzó a caer cuando olvidó al Dios que se la dio. Hoy, Salomón heredó un trono firme y un reino en paz. Pidió sabiduría y el cielo respondió. Las naciones escucharon su nombre, el templo fue levantado y la gloria llenó Jerusalén. Nunca hubo un rey como él. Nunca hubo un rey como él. Pero el corazón dividido lo destruye. No basta comenzar bien si no se permanece fiel. El oro se multiplicó, las alianzas crecieron, pero junto a la riqueza entraron otros dioses. Altares se levantaron donde antes había altar al Señor. Y el corazón del rey ya no era completo. Dios habló otra vez, no para coronar, sino para advertir. El reino no sería quitado en vida de Salomón, pero sería dividido por causa de su infidelidad. El pueblo se quebró, Israel al norte, Judá al sur. Un reino dividido porque el corazón del rey también lo estuvo. La gloria sin obediencia no permanece, la sabiduría sin fidelidad se desvanece, porque el Señor no busca tronos llenos, sino corazones enteros. No es solo historia antigua, Es una advertencia eterna. Cuando Dios deja de ser el centro hasta el reino más grande, se divide. oso parte. Dios habló una y otra vez. Envió profetas, levantó advertencias, extendió misericordia. Pero los reinos cerraron sus oídos. Israel caminó tras reyes que abandonaron el pacto. Altares falsos, ídolos ajenos y un corazón endurecido. Samaria cayó, no por falta de poder, sino por ausencia de obediencia. Cuando la verdad es rechazada, el juicio se acerca. No porque Dios abandone, sino porque el pueblo se aparta. Y aún así no temió. Reyes que escucharon al profeta y reyes que lo callaron. La reforma fue momentánea, pero el corazón volvió a desviarse. El templo fue profanado. El trono fue derribado. El pueblo fue llevado cautivo lejos de la tierra prometida. Las lágrimas corrieron por Sión y el silencio cubrió la ciudad. La caída no fue repentina, fue advertida. El exilio
consecuencia. Dios es fiel a su palabra, tanto en la promesa como en el juicio, como en el juicio. Segundo libro no termina con victoria, sino con ruinas. Pero aún en las cenizas, Dios preservó la esperanza, porque el exilio no es el final del pacto, como en el juicio. No fue escrito para coronar a un rey, sino para recordar un llamado. Primero de Crónicas no exalta el poder, exalta el culto. Las genealogías no fueron números, fueron memoria. Cada nombre, una promesa. Cada generación, una línea que conducía al propósito de Dios. Dios no olvida su pacto. No pierde su historia. Él edifica el futuro sobre la fidelidad del pasado. David fue firmado como rey. Pero su corazón no buscó el trono. Buscó el arca, buscó la presencia. Porque entendió que el reino se sostiene desde el altar. Se ordenó el culto. Músicos, sacerdotes, adoradores. El ejército adoró. Y el cielo habitó entre ellos. Pero lo preparó todo: materiales, orden, visión. Porque los que aman a Dios no viven solo para su tiempo, sino para la gloria venidera. Se derrumba, se pierde. Pero cuando Dios es el centro, la historia permanece firme. No termina con guerra, sino con preparación. Porque antes del templo visible, Dios edifica un pueblo que adora. No termina con guerra, sino con preparación. Porque antes del templo visible, Dios edifica un pueblo que adora. No termina con guerra. No mide reyes por conquistas, sino por su respuesta a Dios. Porque el trono es temporal, pero el templo revela el corazón.
Judá tuvo reyes que buscaron al Señor y reyes que cerraron sus oídos. Cuando el rey se humilló, el pueblo vivió. Cuando el rey se exaltó, la nación tembló. Cuando el rey se atrae, la soberbia trae. No es el poder el que sostiene al reino, es la obediencia. El templo fue restaurado una y otra vez, altares limpiados, pactos renovados. Cada avivamiento comenzó con arrepentimiento, no con estrategia, no con estrategia. Cuando el pueblo clamó, Dios escuchó. Cuando se humillaron, el cielo respondió. Pero cuando olvidaron, Las sombras regresaron. Judá confió más en alianzas que en el Señor. El templo fue abandonado, la advertencia ignorada y la cautividad tocó a la puerta. si mi pueblo se humilla, dice el Señor, Yo iré desde los cielos, yo sanaré la tierra. La restauración siempre comienza en el corazón. No termina en silencio, sino en llamado. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza, porque Dios permanece fiel cuando su pueblo vuelve a... no termina en silencio, sino en llamado. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza, porque Dios permanece fiel cuando su pueblo vuelve a Él. Dios abrió el camino de regreso, no para comodidad, sino para restauración. Mejor años lejos de casa no borraron la promesa. El Señor movió corazones, levantó decretos y abrió las puertas del cautiverio. No todos regresaron, pero los que volvieron trajeron esperanza. Dios no restaura rápido, restaura firme. Primero el altar, luego los muros. Porque la adoración precede a la reconstrucción. Aclocaron los cimientos del templo y el pueblo lloró. Unos por alegría, otros por memoria, porque recordar la gloria pasada dolía, pero olvidar la fidelidad de Dios era imposible. Hubo cansancio, hubo retrasos, pero la obra no se detuvo porque no era solo un edificio. Era obediencia. Esdras abrió el libro, el pueblo abrió el corazón. La palabra volvió al centro y el templo volvió a levantarse.
La restauración no fue perfecta, pero fue sincera. Dios cumple lo que promete. El exilio no es eterno. Cuando el pueblo vuelve a Él, la adoración renace y la esperanza se edifica. El libro de Esdras no trata solo de piedras, sino de corazones restaurados. Porque cuando Dios trae de vuelta, no es para repetir el pasado, sino para comenzar de nuevo. Rino. Los muros estaban caídos, pero la esperanza no. Jerusalén lloraba en silencio hasta que Dios despertó a un hombre dispuesto a reconstruir, y su corazón se quebró. Ayunó, oró, y Dios le dio favor ante reyes y puertas cerradas. Porque antes de levantar muros, Dios levanta llamados. Cuando Dios envía la visión, nada puede detenerla. Ni la burla, ni el miedo, ni la amenaza del enemigo. El muro se levanta cuando la fe permanece. Cada piedra fue colocada con sudor, cada día con vigilancia. Trabajaban con una mano y vigilaban con la otra, porque reconstruir lo sagrado siempre despierta oposición. Se intentó sembrar división, pero el pueblo respondió con oración, y el enemigo fue silenciado por la perseverancia. El muro se terminó en 52 días. No por fuerza humana, sino por la ayuda de Dios. La ciudad volvió a estar firme y el pueblo recordó quién los había sostenido. Dios recoge lo que fue destruido, restaura lo que parecía perdido. Cuando el pueblo se levanta unido, los muros caídos vuelven a ponerse en pie. No solo edificó muros, edificó identidad. Porque cuando Dios está en la obra, las ruinas se convierten en testimonio eterno. Porque cuando Dios está en la obra, las ruinas se convierten en testimonio eterno. Eterno. Dios no siempre se nombra, pero siempre se mueve. En silencio, en las sombras del poder, Él preserva a su pueblo. Deria. Esther fue llevada al palacio, sin corona en el corazón y sin saber su destino. Una joven sin voz aparente, en una tierra extraña, bajo leyes que podían matarla.
está ausente. Su plan avanza, Aunque no lo veamos. Porque la providencia no necesita anuncio. Un decreto de muerte fue sellado. Un pueblo estaba sentenciado. Pero Dios ya había colocado a una reina antes de que el enemigo hablara. El ayuno precedió al favor, la oración al milagro. Dijo Esther, porque el valor verdadero no es ausencia de miedo, sino obediencia, aun cuando tiembla el alma. El rey extendió el cetro, la trampa se volteó, el enemigo cayó en su propia sentencia y el pueblo fue librado en el momento exacto. Dios preserva a los suyos, nunca llega tarde. Levanta a quienes parecen invisibles y los usa para salvar generaciones. El libro de Esther nos recuerda que no estás donde estás por accidente. Tal vez fuiste llamado para un tiempo como este.